Hola mis queridos amigos de Viviendo por la Fe. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hoy queremos hablar acerca de la humildad. El famoso escritor, teólogo y filósofo cristiano conocido como Agustín de Hipona o también como San Agustín, alguna vez dijo: para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos. El primero es la humildad. El segundo, la humildad. Y el tercero también es la humildad. Efectivamente, mis queridos amigos, razón no les faltaba. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Vivimos una época en el mundo donde nunca antes como ahora se ha promovido el hecho de ser personas orgullosas. Para todo hay un orgullo. Me siento orgulloso por la carrera que he hecho. Me siento orgulloso por la familia que tengo. Me siento orgulloso por las cosas que hago. Para todo hay un orgullo. Tanto así que este mes en el que estamos actualmente le llaman el mes del orgullo. Lamentablemente, para algo que, a la luz de la palabra de Dios, es algo de lo cual ni siquiera deberíamos sentir orgullo. En todo caso, vergüenza. Vergüenza porque no podemos sentirnos orgullosos de los pecados que cometemos. Por supuesto, no estoy señalando a una persona en particular, sino al pecado en sí. Dios quiere destruir el pecado, pero ama al pecador. ¿Saben? El orgullo es el pecado que ha vencido reyes, gobernantes y personas de mucha fama. Incluso el cantante británico John Lennon, del famoso grupo Los Beatles, se atrevió a decir que eran más populares que Jesús. ¿Saben? El problema del orgullo no es en sí mismo que puedas admirar cosas que has hecho, no, sino que te pones por encima de los demás. Te lleva a un punto en el cual te crees un Dios a ti mismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso es una total mentira. Como seres humanos no podemos controlar nada de lo que hacemos. El Señor ha provisto sabiduría suficiente para que nosotros evitemos caer en esta falsa idea del orgullo. Amigos, incluso en el mundo cristiano, vemos personas que se promueven a sí mismos como grandes predicadores, como grandes cantantes. Hay una sobreabundancia de orgullo en este mundo y ha penetrado en lo más profundo de las iglesias. El Señor sabe que ese es el gran problema que tiene con su pueblo. Un pueblo que no quiere reconocer su condición. Un pueblo que se resiste a que Dios haga un cambio en ellos. Y ese es el gran problema con el orgullo. Satanás vivía en la misma presencia de Dios. Y por solamente desviar un momento su mirada de Dios y fijarse en sí mismo, cayó en un grave error, haciendo que éste quisiera desear la posición de Dios. En la palabra de Dios, en el libro de Números, hallamos la famosa historia en la cual Aarón y María, hermanos de Moisés, líder del pueblo de Israel, osaron en tener la posición de Moisés. Miren lo que dice la Biblia incluso en cuanto a esto. Estoy leyendo el capítulo 12 del libro de Números, dice así: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Dice la palabra de Dios que y el Señor lo oyó. Ahora la palabra de Dios hace un énfasis interesante. Dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. ¿Saben? Lo interesante de la humildad es que Dios se vuelve el defensor de los humildes. ¿Por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios tener un espíritu humilde? ¿Saben? Cuando estaba más pequeño, estaba estudiando en el bachillerato, aproximadamente en el 7º grado, 8º grado, y tuve un ligero impasse con un compañero. Y al parecer dije algo que a él no le agradó. Sin embargo, yo no le había dicho, que yo recuerde, no había dicho nada que lo ofendiera. Pero él se sintió ofendido y me amenazó. Y me dice: mira, Leiser, nos vemos en la salida. Yo, como niño que era, me sentía atemorizado.
Pero traté de disimular la parte. Dije, no me voy a dejar atemorizar esta vez. Pero no osé en responderle. Simplemente dije, voy a esperar el momento indicado. Tocó el momento del receso y dije, bueno, voy a pasar por donde está mi hermano mayor Arturo. Él en ese entonces ya había alcanzado casi su máxima estatura, es un hombre grande. Y yo dije, bueno, voy a hablar con mi hermano para que él me defienda. Así que me acerqué a la zona donde estaba él, estaba haciendo deporte, y mandé con uno de los compañeros a que me llamaran a mi hermano. Y en ese momento justamente iba pasando el compañero que me había amenazado, que por supuesto tengo que decirles que era más grande que yo y mucho más corpulento que yo. Así que mi hermano se acercó y yo le dije, mira, me está pasando esto. Un compañero me está amenazando y yo no le he hecho nada. Y mi hermano me dice, tranquilo, preséntame. Entonces cuando venía el compañero pasando, le digo, mira, ven acá. Y dice, sí, dime, ¿qué pasó? Y digo, mira, te quería presentar a mi hermano. Y él dice, hola, mucho gusto. Y claro, él se sorprende cuando ve a mi hermano, ¿no? Y yo le digo, yo le comenté a mi hermano que tú le dijiste que tú querías verme en la salida. ¿Es cierto? Tenían que haber visto la cara de ese muchacho. Estaba ruborizado, estaba asustado. Por supuesto me salí por mi parte con la mía, ¿no? Pero realmente lo que quería yo era evitar un mayor problema. No quería llegarme realmente a las manos con nadie, y mucho menos con un compañero que tenía que ver todos los días. Lo cierto es que yo tuve que reconocer de que era débil delante de mi compañero, y ante su amenaza yo no podía hacer nada. Por lo tanto, tuve que buscar la ayuda de mi hermano mayor, que era por supuesto mucho más grande que nosotros dos y mucho más corpulento, y en caso tal de amenaza, yo sabía que mi hermano iba a ser quien me iba a defender. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que realmente son humildes de corazón reconocen su incapacidad, reconocen su debilidad y evitan a cualquier costo la lucha por sí mismos, sino que procuran la paz esperando que un ser superior sea quien dictamine el curso correcto de las cosas. Es así como ocurrió en la historia de Jacob. Jacob podía haber enfrentado a Esaú, por supuesto. Jacob también tenía siervos, Jacob tenía mucho dinero, pudo haber comprado soldados si le hubiese sido necesario. Pero Jacob quería tener paz con su hermano. Además, él quería ver a sus padres. Por lo tanto, la actitud de Jacob fue una actitud humilde. Se sintió amenazado. ¿Por qué? Porque su hermano venía con 400 hombres de guerra. Por supuesto, Jacob, como no venía preparado para guerra, se vio en gran desventaja. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Buscó la manera de enfrentar a Esaú? Todo lo contrario. Evitó por todos los medios un enfrentamiento contra su hermano. Y lo que sí hizo fue orar en medio de la noche para pedir la liberación. Todos los que son humildes de corazón no son personas confrontativas. Son personas que procuran la paz. Son personas que quieren que las cosas corran o que el curso de las cosas vayan como debe ser. De hecho, eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque la humildad nos da la oportunidad de mirar el amplio espectro del panorama. Nos ayuda a ver todas las cosas como deberían verse. Jacob, en su caso, entendió que era culpable. Entendió que incluso su hermano tenía derecho de reclamar lo que él en un tiempo pasado le había robado. Amigos y hermanos, Cristo no en vano habló acerca de los humildes o los mansos, como lo llama en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el capítulo de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los mansos, que podemos decir que manso igual a humilde. Bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dios es el juez de todas las cosas. Dios sabe los corazones, Dios conoce los corazones. Y Él sabe darle a cada quien el pago conforme a las cosas que ha hecho. Sí, es verdad que enfrentaremos situaciones muy difíciles. Enfrentaremos momentos en los cuales nos sentiremos impotentes al ver que quizás estamos siendo atacados de manera injusta. O quizás se nos está atacando con todo el derecho y toda la razón. Sin embargo, el Señor nos insta a ser mansos y humildes, porque la mansedumbre nos ayuda a mirar con sabiduría, nos ayuda a obtener sabiduría. Y también la mansedumbre nos ayuda a mantener la paz, nos ayuda a
evitar cualquier confrontación que pueda acabar en un resultado que pueda causar daño a cualquiera de las partes. Ahora, pensemos en Jesús. Jesús, así como dice el libro de Números, Moisés en el entonces en que él vivía, era el hombre más humilde de toda la tierra, de la superficie de la tierra. Jesús, en efecto, es el verdadero ser más humilde, no solo en la superficie de la tierra, sino en todo el universo. Me encanta decir que Dios es un Dios humilde. Algunos dicen, ¿y entonces por qué Dios quiere alabanza? Realmente Dios no necesita nuestras alabanzas. Dios no es como los dioses griegos. Los dioses griegos exigían ofrendas para sentirse con poder. Realmente Dios no necesita nada de nosotros. Pero ¿por qué demanda de nosotros la alabanza? Es porque Él nos creó y Él sabe lo que nosotros necesitamos. No es que Él necesite que lo alabemos. Él sabe que nosotros necesitamos alabarlo a Él. Porque si no lo alabamos a Él, alabaremos a alguna otra cosa más. Los seres humanos tenemos tendencia a ser idólatras. Si no adoramos a Dios, algo vamos a adorar. Bien sea un futbolista, hablo porque me gusta el fútbol, bien sea un actor, un cantante o los objetos, un carro, un teléfono, una casa. Amigos y amigas, la humildad es el principio que el ser humano necesita para encontrar el camino a Cristo. Hay una frase que me encanta, que estaba leyendo un texto bíblico, que dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso está en el libro de Santiago 4:10. ¿Saben? Es cierto que en este mundo es normal querer ser reconocidos. Todos nos sentimos tentados a querer ser reconocidos. Y no hay ningún problema en ello. El problema es cuando queremos que toda esa atención sea exclusivamente para nosotros, olvidando que hay gente que nos rodea que también merece el reconocimiento y el honor. Por eso, en Romanos 12:16, el apóstol Pablo dice así: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean que son los únicos que lo saben o que tienen sabiduría. Saben, hay una cosa muy bonita que se encuentra en una persona humilde, y es ese carácter que te hace sentir aceptado por esa persona, que te hace sentir familiarizado con esa persona. Yo personalmente les digo, tengo muchos amigos que tienen un carácter hermoso y los cuales digo: Señor, ayúdame a tener ese carácter, porque son personas que se hacen querer apenas las conoces. Además, ¿quién le gusta andar con un sabiondo? Realmente, el Señor sabe que la humildad es esa pega que une a los hijos de Dios. Finalmente, hay un consejo que quisiera leerles que encontramos en el Espíritu de Profecía, que dice así: en el amor al yo, la exaltación propia y el orgullo hay gran debilidad, pero en la humildad hay gran fuerza. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene cuando más pensamos en nosotros mismos, sino cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia nuestros semejantes. La sencillez de carácter y la humildad de corazón darán felicidad, mientras que el engreimiento producirá descontento, murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos infundirá fuerza divina será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer felices a los demás. Hoy a los testimonios, página 404, el primer tomo. ¿Saben? Actualmente todo el mundo habla de la autoestima. Pero saben, en el pasado, la autoestima no era tan bien considerada como lo es ahora, y hay diferencias bastante remarcadas en cuanto a ambos conceptos. El autoestima básicamente es el amor propio, el amor hacia sí mismo. La autoestima básicamente fija o enfoca la atención de la persona en sí mismo. Pero el autorrespeto es, por el contrario, el concepto más parecido a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el autorrespeto, la palabra respeto, viene del latín respectare, que significa volver a mirar. Re de repetición, expectare, de ver. El autorrespeto básicamente significa
considerar nuevamente hacia atrás, reconsiderar, mirar a los que te rodean, mirar con misericordia. En el pasado los psicólogos hablaban mucho más del autorrespeto que de la autoestima, porque el autorrespeto, además de que se considera a sí mismo, considera a los que los rodean. Yo personalmente me decanto más por el autorrespeto que por el concepto de autoestima. Autoestima, de eso me sobra. Quisiera más bien quitarme mucho de encima, pero quisiera tener autorrespeto. Y sé que con la ayuda del Señor podré tener esa consideración hacia mis semejantes. Y como dice el apóstol Pablo, eso me permitirá vivir en armonía con todos los que me rodean, considerándolos a los demás como superiores a mí mismo, evitando desilusionarme de que alguien me pueda hacer algún daño o que alguien me pueda tratar mal. Más bien considerando que yo pudiera ser el causante también del daño a una persona. Por lo tanto, permitamos que la sabiduría del cielo obre en nuestros corazones y empecemos a ver a los demás con ese autorrespeto celestial, ese autorrespeto que viene primero de una conexión con Cristo, nuestro más grande aliado y más grande amigo, y que Él y su amor inunden nuestros corazones para mirar a nuestro prójimo y ser seres humildes, ser considerados como Dios consideró a Moisés, el hombre más humilde de la superficie de la tierra. Así que no te dejes engañar por los conceptos del mundo. Permite que el Espíritu del cielo, el Espíritu de Dios, sea el que gobierne tu corazón y puedas manifestar esa humildad del carácter de Dios y manifestar el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Dios te bendiga.